Indudablemente estamos ante dos aspectos que me parece importante resaltar del evento que nos convoca. Yo creo que son varios los aspectos. Uno de ellos tiene que ver con las víctimas propiamente dichas. Víctimas que ya lo ven ustedes, creo que lo han sufrido. Pueden ser víctimas de la violencia y después se transforman en víctimas climáticas, como una especie de circuitos que en realidad lo que van midiendo es como una sociedad es presa de varias crisis de victimarios, algunos visibles, algunos locales, otros un tanto invisibles porque se desconoce incluso su origen. Hay victimarios en la crisis climática, igual que hay víctimas de inundaciones, de sequías, de caídas de montañas, de huracanes, de elementos que tienen que ver con el clima cada vez más duro. Esa inclemencia del clima no es natural, no es producto de unas circunstancias geológicas, atmosféricas, sino que es producto de unos seres humanos. Al igual que las víctimas de la violencia, las víctimas climáticas, que muchas veces son las mismas, tienen personas como victimarios, seres humanos. Los unos apropiadores de riqueza, muchas veces constructores de economías ilícitas, sobre todo en esta Colombia contemporánea que hoy vivimos. Los otros, también muchísimo más poderosos incluso, son los dueños de la economía mundial. Esos no son ilícitos, no los conocemos, por aquí no pasan. Apenas si vemos sus fotos en algún diario, en algún noticiero televisivo, pero en su codicia mucho más inmensa que los victimarios de aquí, van transformando a partir de los procesos de industrialización, de la venta de productos, de enriquecerse cada vez más, van cambiando la química de la atmósfera con gases de efecto invernadero que salen de sus empresas, y ese cambio en la química transforma el clima de manera radical, y ese clima transformado mata. En el tiempo de aquí hacia adelante podría matar miles de millones de personas, de hambre unos por las sequías, de sed, de los éxodos e incluso de las enfermedades. Ya hemos visto y tenido la experiencia de la pandemia, como ellas se podrían desatar más y más. Casi que los gobiernos y las sociedades en adelante serán sociedades de la crisis, serán sociedades de la emergencia. Casi que los gobiernos tendrán que ir de una emergencia a otra si no somos capaces de cambiar. El cambio se volvió indispensable. Si se quiere una especie humana viva en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, no más, en un ciclo vital que es muy cercano a nuestra propia existencia, si queremos una humanidad viva, toca cambiar. Eso lo sabe ya todo poderoso en el mundo, lo saben muchas sociedades en el mundo, otras aún adormilamos porque no nos enseñan, porque no nos están diciendo las verdades verdaderas de lo que está aconteciendo en la humanidad. Los ricos del mundo que vi reunidos, nunca había tenido esa experiencia, en Davos, Suiza, se reúnen cada año. Esta vez me invitaron, no por rico, sino por presidente de Colombia. Querían verme la cara, a ver si sonaba raro o qué, escucharme. Yo los escuché, pero ese ambiente tenía que ver con una realidad, y es que se reunieron para hablar de las crisis. No se reunieron para hablar de sus riquezas ni de sus poderíos económicos,
sino de las circunstancias en que ya se desarrollaba la humanidad, a la que llamaron policrisis, muchas crisis juntas, hambre, guerra, estancamiento económico, crisis climática, enfermedad. Todas estas las hemos vivido nosotros mismos en cuestión de unos años. Ni 5 años han pasado y la humanidad ha tenido que ver todas al mismo tiempo. Y es apenas el principio si no cambiamos. Ese cambio no es solo político, es económico, es social, es de mentalidades, es un cambio de la cultura incluso. Como estamos, así como vamos, con nuestra educación, la que sea, con nuestra manera de entender las cosas, incluso no logramos percibir las necesidades de cambio real que hoy la humanidad demanda para poder sobrevivir sobre este planeta. Obviamente una situación así va dejando millones de víctimas, centenares de millones de víctimas. Nos vamos transformando de seres humanos en víctimas humanas. Y los gobiernos tienen que actuar indudablemente, y las sociedades tienen que actuar indudablemente. Hoy la prioridad debería ser la sociedad, el Estado, el presupuesto que ayude a las víctimas no solo a sobrevivir, sino a dignificarse como seres humanos completamente, a repararse, es la palabra que hemos utilizado. La reparación de la víctima no es un asunto meramente económico, que lo es un asunto integralmente humano. La víctima que ha sufrido el terror y la violencia por el poder, y la víctima que ha sufrido también el terror de la inclemencia climática por el poder, todas son víctimas del poder del mundo. Un cambio indudablemente es imprescindible. A veces pareciera sencillo. Cuando ustedes hacen este traslado de su hábitat, de su existencia hacia un lugar que quizás nunca pensaron que iba a ser el lugar de su vivienda, como el que aquí estamos hoy inaugurando cerca de aquí, un lote de 3 hectáreas. ¿Ese lote cómo se llamaba? Aquí no tengo el dato. Ahora se va a llamar la Ciudadela de la Paz. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de alejarnos del factor que produjo las víctimas. Un factor físico, quizás el río. Yo estuve ahí cerca, en algún momento que vine aquí, lo estuve mirando, me pidieron hacer un muro. La experiencia nuestra es que ya los muros no aguantan las aguas. En casi todas partes los muros han sido batidos porque las aguas son cada vez más violentas, no por culpa de las aguas, sino por la cantidad de agua que en determinados momentos puede caer, que es lo que se llama la crisis climática. Bueno, yo creo, lo dijimos ahí, lo hemos repetido en todo el país, que el mejor método que tenemos para sobrevivir y mejorar en medio de la crisis climática en Colombia, por lo menos en estas décadas, no es ver cómo nos defendemos del agua, que al final siempre gana, el agua es más poderosa que nosotros, sino cómo nos ordenamos alrededor del agua, con el agua, cómo nos equilibramos con la naturaleza. Esa es la nueva lógica que veríamos urbanistas, ingenieros, gobernantes, lideresas, líderes, empezar a construir mentalmente, técnicamente, incluso científicamente. Si nos metemos dentro del agua, nos matará. Si nos organizamos alrededor del agua, podremos vivir con el agua. Por eso, este tipo de replanteamientos en la organización territorial, en este caso de Villavicencio, a mí me parece clave. Cuando uno va a cualquier lugar de inundación, de desastre,
y dice reubicarse. Uy, esa es una palabra que suena horrible. Casi que lo miran a uno así feo y le dicen, pero ¿cómo me voy a ir de aquí? Dejemos que el agua baje y seguimos viviendo. Usted hágame la casa más alta o hágame el muro para que el agua no vuelva a entrar. Y resulta que es una equivocación. Cuando vuelve la próxima oleada invernal, volvemos ahí y otra vez la casa está inundada. Casi siempre las víctimas climáticas son los mismos, las mismas, porque nos cuesta trabajo, no está en nuestra mentalidad, es difícil cambiar, romper la inercia, ordenarse alrededor del agua. Villavicencio tiene que ordenarse alrededor del agua. Aquí hay problemas graves, por ejemplo, Bogotá allá arriba. ¿Dónde está Bogotá? Por allá. Bogotá allá arriba es presa de unas relaciones de poder específicas en manos de la especulación inmobiliaria. Por su ubicación, porque es la capital, porque tiene una sabana muy bonita, porque el clima no es tan caliente, etcétera, han decidido que esa sabana se urbanice. El agua que había allí no alcanza para los habitantes que estamos hoy en Bogotá. Para poder hacer que alcance y se pueda generar los negocios inmobiliarios, es decir, el poder económico, tuvieron que trasvasar agua que venía para acá, allá en Chingaza, y voltearla para el otro lado para que se transforme en agua potable de la sabana de Bogotá. El 70% del agua que consumimos nosotros, los que habitamos en Bogotá y la sabana, es de esta región. Si se quiere seguir impulsando ese desarrollo inmobiliario, urbanizar toda la sabana de Bogotá, como algunos políticos proponen, hay que hacer otra Chingaza. Es decir, hay que sacar más agua de aquí y voltearla para allá. Y la región aquí se va quedando sin agua. Eso es un mal desarrollo. Tiene que ver con este mismo tema, porque significa que en Colombia no nos organizamos alrededor del agua, sino contra el agua. Claro que Villavicencio podría ser media Bogotá hoy. Claro que allá debería vivir menos gente y aquí más gente, porque aquí llega el agua. Claro que para lograr eso entonces tendríamos que tener mucho trabajo aquí, y eso implicaría desarrollar la agricultura en las tierras que son anchas y a veces ajenas, desarrollar la industria, desarrollar los conocimientos sin los cuales ninguna de las dos cosas es posible, desarrollar otro tipo de sociedad colombiana que en lugar de mirar esto como la puerta de atrás o el lugar de veraneo, lo viese como la puerta de delante, el lugar en donde una sociedad colombiana en el futuro podría sobrevivir mucho mejor. Eso no lo podemos hacer en 4 años, simplemente estoy mostrando los elementos de lo que significaría en medio de una crisis climática cada vez más grave, las circunstancias que tendría que construir la sociedad colombiana. A mí sí me parece, ayer lo discutimos, que sin obligar, porque no se puede obligar a nadie, hay que estimular de una manera mucho más concreta y eficaz el repoblamiento del país desde la perspectiva de la crisis climática. Por eso la política de vivienda ha variado. Segundo tema que quiero discutir con ustedes. Nosotros venimos de décadas de tener una política de subsidios que se entregan cada año del presupuesto nacional para que grandes constructoras en general elaboren proyectos para clase media, algunos BIS que llamamos, en las grandes ciudades del país, Bogotá, Cali, Barranquilla y otras. Casi que se concentra ya la oferta de vivienda nueva. Creo que debemos cambiar el orden de las prioridades. En donde más deficiencia de vivienda hay en Colombia es en el mundo rural.
Casi 4 millones de familias, pues uno los ve cada vez que se va por una carretera, no tienen una vivienda adecuada. Ahí deberíamos hacer un primer esfuerzo, saldar una deuda. ¿Por qué una familia campesina no puede vivir dignamente como podría vivir una familia de clase media urbana? La mayor parte de la inversión la vamos a dirigir hacia la clase rural de Colombia para mejorar su vivienda. Cuando uno mira este tipo de ciudades, encuentra que en el caso de las ciudades, la mayor necesidad de vivienda, el mayor número, está en arreglar la vivienda ya existente. No en construir la nueva, sino en arreglar. Ustedes ven los barrios alicaídos, muchas casas donde las familias viven sin baño. Las mujeres tienen el mismo baño de los hombres sin puerta, por ejemplo. O el piso no tiene cemento, está en tierra con la cantidad de enfermedades, o no hay el sistema sanitario adecuado para que la enfermedad no aparezca y mate al niño o a la niña o al bebé, etcétera. El techo tiene goteras. Ese mejoramiento de la vivienda no ha sido un objetivo de las políticas de vivienda de Colombia. La gente vive como puede. Si alcanzó a hacer un negocito por ahí, arregla, compra unos ladrillos y arregla una pared. Si no, la pared se cae y tiene que vivir con la pared caída. La segunda prioridad de la política de vivienda de Colombia en este gobierno va a ser reparar viviendas ya construidas en los barrios populares de Colombia. No son inversiones muy grandes, 10 millones por casa. A veces eso sirve para poner unas habitaciones que sirvan, un piso que sirva con pedernal, un baño con puerta y con taza, en donde la persona pueda en sus días cotidianos sentir que es una persona, donde pueda poner unos libros o sentarse con los nietos tranquilo porque no va a haber goteras en el techo. 100.000 viviendas de ese estilo queremos reparar al año en Colombia. Frente a la necesidad que es de aproximadamente 2 millones de viviendas, no vamos a lograr sino mejorar un porcentaje relativamente importante, pero no todo. Pero ese camino, si se continúa, permitiría que la inmensa mayoría de los hogares colombianos pudieran tener una vivienda digna en donde vivir y desarrollar su existencia. Aquí va a haber un ejemplo de eso en concreto. No va a venir una gran constructora y va a hacer toda la actividad, sino que lo va a hacer la misma gente a través de la autoconstrucción. Eso implica asesoría técnica, indudablemente. Eso implica un tiempo. Eso abarata los costos. Eso mejora porque no hay un placer más grande que hacer la casa donde uno va a vivir, ajustándose a las soluciones técnicas. Nos permitirá, por tanto, ser dueños reales del barrio. Hay muchos barrios que entregaron incluso gratuitamente hace unos años, que hoy están desocupados. ¿Por qué están desocupados? Porque los hicieron tan lejos y sin nada, olvidando que no es solamente una vivienda, sino que es un hábitat lo que hay que construir, que la gente terminó allá diciendo, ¿y qué hago aquí? Y se fue. Barrios desocupados, no puede pasar lo mismo aquí. Para eso hay que construir un hábitat, y aquí mismo lo dijeron. Yo veo este tipo de instalaciones muy bien construidas, chéveres. Hay que ver la dotación pero esto es hábitat. Entonces un joven de allá no necesita ir hasta el centro, viene hasta aquí, a unas cuantas cuadras, metros. Obviamente tiene que haber educación, obviamente tiene que haber salud, y algo que es fundamental, además de poder respirar aire y caminar y escuchar pájaros y poner los pies encima del prado
y del pasto y sentirlo, porque eso somos los seres humanos, lo necesitamos. Tenemos que tener producción. Vengo de otra experiencia aquí en Ciudad Bolívar, Bogotá, le llamamos Sasca, y es que al final tenemos un problema, sobre todo en la economía popular, para las personas que no están en el trabajo asalariado, de cómo vivir, de cómo tener el ingreso para el día siguiente, alimentar a la familia, o la semana siguiente, o el mes siguiente. Es más, ni el trabajo asalariado tiene esa seguridad, porque tiene unos contratos a 2 meses, a 3 meses, y no sabe qué va a pasar en el cuarto. Y así vive la mayoría de la gente, sin saber cómo va a ser su existencia en tan corto tiempo como 4 meses. Por eso la reforma laboral que hemos presentado, para que contraten a la gente en término indefinido y no a 4 meses, para que haya una seguridad, se pueda tener una vida más tranquila, por lo menos planificar. Oiga, en diciembre sí me voy a poder ir, como decía mi competidor de campaña electoral, al mar, porque ya sé que no me van a echar dentro de 2 meses, puedo planificar, pero no. La economía popular, que es donde no hay trabajo asalariado, necesita ingresos. Y los ingresos en realidad provienen de muchas actividades, pero hay una central: hay que producir. Por tanto, poder montar aquí en este tipo de espacios, le voy a llamar sascas, pero eso es un nombre indígena que significa trabajo. Lugares para trabajar, para producir con fibra óptica, con energía limpia, con personas que transmitan conocimientos en el mundo laboral, es fundamental para que el barrio no sea simplemente un lugar donde se duerme, una vivienda que llamamos, sino que sea un hábitat, un lugar donde se vive, que es diferente. No es solo donde se duerme, es donde se vive. Para vivir hay que tener flores y árboles, y hay que tener cultura, y hay que tener educación, y hay que tener servicios de salud, y hay que tener cómo moverse, y hay que tener producción y trabajo, sin lo cual se nos desvanecen las ilusiones. Y empezamos a ver cómo la juventud se va de aquí, quién sabe para dónde, buscando su lugar, y se nos va destruyendo lo que en un momento fue una ilusión. La ciudadela de la paz. La ciudadela de la paz, por tanto, tiene que ser hábitat. Y por tanto, la SAE no puede resolver todo. La SAE aquí ha hecho un ejemplo en el país, eso no se había visto en nuestra historia, pero estamos cogiendo los bienes que han capturado o han entregado los narcotraficantes y se los estamos entregando al pueblo. Ese es mucho que hicieron, quién sabe cuánta gente, a veces hasta mataron por acumular riqueza, la codicia en los caminos fáciles, que siempre son ilusorios, y tras ese esfuerzo a lo mejor los mataron o fueron presos o extraditados, pero lo mejor que puede ocurrir es que estos bienes sean del pueblo. Los politiqueros estaban robando todo. El mafioso conseguía con su cocaína el bien, la hacienda, la tierra, y después lo mandaban preso y llegaba el politiquero y se cogía el predio. Y más bandido el politiquero que el mafioso. Se quedaba con los bienes del mafioso. Ahora no. Ahora lo que queremos es que todo esto que podemos descubrir que hay, porque nos ocultaron mucha información, pueda pasar a la gente sencilla y trabajadora, sea en forma de barrios, sea en forma de tierra rural entregada para producir alimentos. Toda la tierra de la SAE va a pasar en este gobierno a manos del pueblo. Y entonces he aquí un ejemplo. Bueno, espero que en la próxima puedan invitarme a la Ciudadela y verla. Yo comencé mi carrera política en un barrio.
No era de constructores, me tocó a mí mismo poner ladrillo y vi lo que es el trabajo comunitario. En 15 días hicieron el alcantarillado sin un peso de ayuda, gente pobre. Yo viví ahí hasta que me fregaron. Indudablemente estamos ante dos aspectos que me parece importante resaltar del evento que nos convoca. Yo creo que son varios los aspectos. Uno de ellos tiene que ver con las víctimas propiamente dichas. Víctimas que ya lo ven ustedes, creo que lo han sufrido. Pueden ser víctimas de la violencia y después se transforman en víctimas climáticas, como una especie de circuitos que en realidad lo que van midiendo es como una sociedad es presa de varias crisis de victimarios, algunos visibles, algunos locales, otros un tanto invisibles porque se desconoce incluso su origen. Hay victimarios en la crisis climática, igual que hay víctimas de inundaciones, de sequías, de caídas de montañas, de huracanes, de elementos que tienen que ver con el clima cada vez más duro. Esa inclemencia del clima no es natural, no es producto de unas circunstancias geológicas, atmosféricas, sino que es producto de unos seres humanos. Al igual que las víctimas de la violencia, las víctimas climáticas, que muchas veces son las mismas, tienen personas como victimarios, seres humanos. Los unos apropiadores de riqueza, muchas veces constructores de economías ilícitas, sobre todo en esta Colombia contemporánea que hoy vivimos. Los otros, también muchísimo más poderosos incluso, son los dueños de la economía mundial. Esos no son ilícitos. No los conocemos, por aquí no pasan. Apenas si vemos sus fotos en algún diario, en algún noticiero televisivo, pero en su codicia mucho más inmensa que los victimarios de aquí, van transformando a partir de los procesos de industrialización, de la venta de productos, de enriquecerse cada vez más, van cambiando la química de la atmósfera con gases de efecto invernadero que salen de sus empresas, y ese cambio en la química transforma el clima de manera radical, y ese clima transformado mata. En el tiempo de aquí hacia adelante podría matar miles de millones de personas, de hambre unos por las sequías, de sed, de los éxodos, e incluso de las enfermedades. Ya hemos visto y tenido la experiencia de la pandemia, como ellas se podrían desatar más y más. Casi que los gobiernos y las sociedades en adelante serán sociedades de la crisis, serán sociedades de la emergencia. Casi que los gobiernos tendrán que ir de una emergencia a otra si no somos capaces de cambiar. El cambio se volvió indispensable. Si se quiere una especie humana viva en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, no más, en un ciclo vital que es muy cercano a nuestra propia existencia, si queremos una humanidad viva, toca cambiar. Eso lo sabe ya todo poderoso en el mundo. Lo saben muchas sociedades en el mundo. Otras aún adormilamos porque no nos enseñan, porque no nos están diciendo las verdades verdaderas de lo que está aconteciendo en la humanidad. Los ricos del mundo que vi reunidos, nunca había tenido esa experiencia, en Davos, Suiza, se reúnen cada año. Esta vez me invitaron, no por rico, sino por presidente de Colombia. Querían verme la cara, a ver si sonaba raro o qué.
escucharme, yo los escuché, pero ese ambiente tenía que ver con una realidad, y es que se reunieron para hablar de las crisis. No se reunieron para hablar de sus riquezas ni de sus poderíos económicos, sino de las circunstancias en que ya se desarrollaba la humanidad, a la que llamaron policrisis, muchas crisis juntas: hambre, guerra, estancamiento económico, crisis climática, enfermedad. Todas estas las hemos vivido nosotros mismos en cuestión de unos años. Ni 5 años han pasado y la humanidad ha tenido que ver todas al mismo tiempo. Y es apenas el principio si no cambiamos. Ese cambio no es solo político, es económico, es social, es de mentalidades, es un cambio de la cultura incluso. Como estamos, así como vamos, con nuestra educación, la que sea, con nuestra manera de entender las cosas, incluso no logramos percibir las necesidades de cambio real que hoy la humanidad demanda para poder sobrevivir sobre este planeta. Obviamente una situación así va dejando millones de víctimas, centenares de millones de víctimas. Nos vamos transformando de seres humanos en víctimas humanas. Y los gobiernos tienen que actuar indudablemente, y las sociedades tienen que actuar indudablemente. Hoy la prioridad debería ser la sociedad, el Estado, el presupuesto que ayude a las víctimas no solo a sobrevivir, sino a dignificarse como seres humanos completamente, a repararse, es la palabra que hemos utilizado. La reparación de la víctima no es un asunto meramente económico, que lo es un asunto integralmente humano. La víctima que ha sufrido el terror y la violencia por el poder, y la víctima que ha sufrido también el terror de la inclemencia climática por el poder, todas son víctimas del poder del mundo. Un cambio indudablemente es imprescindible. A veces pareciera sencillo. Cuando ustedes hacen este traslado de su hábitat, de su existencia hacia un lugar que quizás nunca pensaron que iba a ser el lugar de su vivienda, como el que aquí estamos hoy inaugurando cerca de aquí, un lote de 3 hectáreas. ¿Ese lote cómo se llamaba? Aquí no tengo el dato. Ahora se va a llamar la Ciudadela de la Paz. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de alejarnos del factor que produjo las víctimas. Un factor físico, quizás el río. Yo estuve ahí cerca, en algún momento que vine aquí, lo estuve mirando, me pidieron hacer un muro. La experiencia nuestra es que ya los muros no aguantan las aguas. En casi todas partes los muros han sido batidos porque las aguas son cada vez más violentas, no por culpa de las aguas, sino por la cantidad de agua que en determinados momentos puede caer, que es lo que se llama la crisis climática. Bueno, yo creo, lo dijimos ahí, lo hemos repetido en todo el país, que el mejor método que tenemos para sobrevivir y mejorar en medio de la crisis climática en Colombia, por lo menos en estas décadas, no es ver cómo nos defendemos del agua, que al final siempre gana, el agua es más poderosa que nosotros, sino cómo nos ordenamos alrededor del agua, con el agua, cómo nos equilibramos con la naturaleza. Esa es la nueva lógica que veríamos urbanistas, ingenieros, gobernantes, lideresas, líderes, empezar a construir mentalmente, técnicamente, incluso científicamente. Si nos metemos dentro del agua, nos matará. Si nos organizamos alrededor del agua, podremos vivir con el agua.
Por eso este tipo de replanteamientos en la organización territorial, en este caso de Villavicencio, a mí me parece clave. Cuando uno va a cualquier lugar de inundación, de desastre, y dice reubicarse, uy, esa es una palabra que suena horrible. Casi que lo miran a uno así feo y le dicen, pero ¿cómo me voy a ir de aquí? Dejemos que el agua baje y seguimos viviendo. Usted hágame la casa más alta o hágame el muro para que el agua no vuelva a entrar. Y resulta que es una equivocación. Cuando vuelve la próxima oleada invernal, volvemos ahí y otra vez la casa está inundada. Casi siempre las víctimas climáticas son los mismos, las mismas, porque nos cuesta trabajo, no está en nuestra mentalidad, es difícil cambiar, romper la inercia, ordenarse alrededor del agua. Villavicencio tiene que ordenarse alrededor del agua. Aquí hay problemas graves, por ejemplo, Bogotá allá arriba. ¿Dónde está Bogotá? Por allá. Bogotá allá arriba es presa de unas relaciones de poder específicas en manos de la especulación inmobiliaria. Por su ubicación, porque es la capital, porque tiene una sabana muy bonita, porque el clima no es tan caliente, etcétera, han decidido que esa sabana se urbanice. El agua que había allí no alcanza para los habitantes que estamos hoy en Bogotá. Para poder hacer que alcance y se pueda generar los negocios inmobiliarios, es decir, el poder económico, tuvieron que trasvasar agua que venía para acá, allá en Chingaza, y voltearla para el otro lado para que se transforme en agua potable de la sabana de Bogotá. El 70% del agua que consumimos nosotros, los que habitamos en Bogotá y la sabana, es de esta región. Si se quiere seguir impulsando ese desarrollo inmobiliario, urbanizar toda la sabana de Bogotá, como algunos políticos proponen, hay que hacer otra Chingaza. Es decir, hay que sacar más agua de aquí y voltearla para allá. Y la región aquí se va quedando sin agua. Eso es un mal desarrollo. Tiene que ver con este mismo tema, porque significa que en Colombia no nos organizamos alrededor del agua, sino contra el agua. Claro que Villavicencio podría ser media Bogotá hoy. Claro que allá debería vivir menos gente y aquí más gente, porque aquí llega el agua. Claro que para lograr eso entonces tendríamos que tener mucho trabajo aquí, y eso implicaría desarrollar la agricultura en las tierras que son anchas y a veces ajenas, desarrollar la industria, desarrollar los conocimientos sin los cuales ninguna de las dos cosas es posible, desarrollar otro tipo de sociedad colombiana que en lugar de mirar esto como la puerta de atrás o el lugar de veraneo, lo viese como la puerta de delante y el lugar en donde una sociedad colombiana en el futuro podría sobrevivir mucho mejor. Eso no lo podemos hacer en 4 años, simplemente estoy mostrando los elementos de lo que significaría en medio de una crisis climática cada vez más grave, las circunstancias que tendría que construir la sociedad colombiana. A mí sí me parece, ayer lo discutimos, que sin obligar, porque no se puede obligar a nadie, hay que estimular de una manera mucho más concreta y eficaz el repoblamiento del país desde la perspectiva de la crisis climática. Por eso la política de vivienda ha variado. Segundo tema que quiero discutir con ustedes. Nosotros venimos de décadas de tener una política de subsidios que se entregan cada año del presupuesto nacional para que grandes constructoras en general elaboren proyectos para clase media, algunos BIS que llamamos, en las grandes ciudades del país, Bogotá, Cali, Barranquilla y otras. Casi que se concentra ya la oferta de vivienda nueva
creo que debemos cambiar el orden de las prioridades. En donde más deficiencia de vivienda hay en Colombia es en el mundo rural. Casi 4 millones de familias, uno los ve cada vez que se va por una carretera, no tienen una vivienda adecuada. Ahí deberíamos hacer un primer esfuerzo, saldar una deuda. ¿Por qué una familia campesina no puede vivir dignamente como podría vivir una familia de clase media urbana? La mayor parte de la inversión la vamos a dirigir hacia la clase rural de Colombia para mejorar su vivienda. Cuando uno mira este tipo de ciudades, encuentra que en el caso de las ciudades, la mayor necesidad de vivienda, el mayor número, está en arreglar la vivienda ya existente. No en construir la nueva, sino en arreglar. Ustedes ven los barrios alicaídos, muchas casas donde las familias viven sin baño. Las mujeres tienen el mismo baño de los hombres sin puerta, por ejemplo. O el piso no tiene cemento, está en tierra con la cantidad de enfermedades. O no hay el sistema sanitario adecuado para que la enfermedad no aparezca y mate al niño o a la niña o al bebé, etcétera. El techo tiene goteras. Ese mejoramiento de la vivienda no ha sido un objetivo de las políticas de vivienda de Colombia. La gente vive como puede. Si alcanzó a hacer un negocito por ahí, arregla, compra unos ladrillos y arregla una pared. Si no, la pared se cae y tiene que vivir con la pared caída. La segunda prioridad de la política de vivienda de Colombia en este gobierno va a ser reparar viviendas ya construidas en los barrios populares de Colombia. No son inversiones muy grandes, 10 millones por casa. A veces eso sirve para poner unas habitaciones que sirvan, un piso que sirva con pedernal, un baño con puerta y con taza, en donde la persona pueda en sus días cotidianos sentir que es una persona, donde pueda poner unos libros o sentarse con los nietos tranquilo porque no va a haber goteras en el techo. 100.000 viviendas de ese estilo queremos reparar al año en Colombia. Frente a la necesidad que es de aproximadamente 2 millones de viviendas, no vamos a lograr sino mejorar un porcentaje relativamente importante, pero no todo. Pero ese camino, si se continúa, permitiría que la inmensa mayoría de los hogares colombianos pudieran tener una vivienda digna en donde vivir y desarrollar su existencia. Aquí va a haber un ejemplo de eso en concreto. No va a venir una gran constructora y va a hacer toda la actividad, sino que lo va a hacer la misma gente a través de la autoconstrucción. Eso implica asesoría técnica, indudablemente. Eso implica un tiempo. Eso abarata los costos. Eso mejora porque no hay un placer más grande que hacer la casa donde uno va a vivir, ajustándose a las soluciones técnicas. Nos permitirá, por tanto, ser dueños reales del barrio. Hay muchos barrios que entregaron incluso gratuitamente hace unos años, que hoy están desocupados. ¿Por qué están desocupados? Porque los hicieron tan lejos y sin nada, olvidando que no es solamente una vivienda, sino que es un hábitat lo que hay que construir, que la gente terminó allá diciendo, ¿y qué hago aquí? Y se fue. Barrios desocupados, no puede pasar lo mismo aquí. Para eso hay que construir un hábitat, y aquí mismo lo dijeron. Yo veo este tipo de instalaciones muy bien construidas, chéveres. Hay que ver la dotación pero esto es hábitat. Entonces un joven de allá no necesita ir hasta el centro, viene hasta aquí, a unas cuantas cuadras, metros. Obviamente tiene que haber educación.
obviamente tiene que haber salud y algo que es fundamental, además de poder respirar aire y caminar y escuchar pájaros y poner los pies encima del prado y del pasto y sentirlo, porque eso somos los seres humanos, lo necesitamos. Tenemos que tener producción. Vengo de otra experiencia aquí en Ciudad Bolívar, Bogotá, le llamamos Sasca, y es que al final tenemos un problema, sobre todo en la economía popular, para las personas que no están en el trabajo asalariado, de cómo vivir, de cómo tener el ingreso para el día siguiente, alimentar a la familia, o la semana siguiente, o el mes siguiente. Es más, ni el trabajo asalariado tiene esa seguridad, porque tiene unos contratos a 2 meses, a 3 meses, y no sabe qué va a pasar en el cuarto. Y así vive la mayoría de la gente, sin saber cómo va a ser su existencia en tan corto tiempo como 4 meses. Por eso la reforma laboral que hemos presentado, para que contraten a la gente en término indefinido y no a 4 meses, para que haya una seguridad, se pueda tener una vida más tranquila, por lo menos planificar. Oiga, en diciembre sí me voy a poder ir, como decía mi competidor de campaña electoral, al mar, porque ya sé que no me van a echar dentro de 2 meses, puedo planificar, pero no. La economía popular, que es donde no hay trabajo asalariado, necesita ingresos. Y los ingresos en realidad provienen de muchas actividades, pero hay una central: hay que producir. Por tanto, poder montar aquí en este tipo de espacios, le voy a llamar sascas, pero eso es un nombre indígena que significa trabajo. Lugares para trabajar, para producir con fibra óptica, con energía limpia, con personas que transmitan conocimientos en el mundo laboral, es fundamental para que el barrio no sea simplemente un lugar donde se duerme, una vivienda que llamamos, sino que sea un hábitat, un lugar donde se vive, que es diferente. No es solo donde se duerme, es donde se vive. Para vivir hay que tener flores y árboles, y hay que tener cultura, y hay que tener educación, y hay que tener servicios de salud, y hay que tener cómo moverse, y hay que tener producción y trabajo, sin lo cual se nos desvanecen las ilusiones. Y empezamos a ver cómo la juventud se va de aquí, quién sabe para dónde, buscando su lugar, y se nos va destruyendo lo que en un momento fue una ilusión, la ciudadela de la paz. La ciudadela de la paz, por tanto, tiene que ser hábitat. Y por tanto, la SAE no puede resolver todo. La SAE aquí ha hecho un ejemplo en el país, eso no se había visto en nuestra historia, pero estamos cogiendo los bienes que han capturado o han entregado los narcotraficantes y se los estamos entregando al pueblo. Ese es mucho que hicieron, quién sabe cuánta gente, a veces hasta mataron por acumular riqueza, la codicia en los caminos fáciles, que siempre son ilusorios, y tras ese esfuerzo a lo mejor los mataron o fueron presos o extraditados, pero lo mejor que puede ocurrir es que estos bienes sean del pueblo. Los politiqueros estaban robando todo. El mafioso conseguía con su cocaína el bien, la hacienda, la tierra, y después lo mandaban preso y llegaba el politiquero y se cogía el predio. Y más bandido el politiquero que el mafioso, se quedaba con los bienes del mafioso. Ahora no, ahora lo que queremos es que todo esto que podemos descubrir que hay, porque nos ocultaron mucha información, pueda pasar a la gente sencilla y trabajadora, sea en forma de barrios, sea en forma de tierra rural entregada para producir alimentos. Toda la tierra de la SAE va a pasar en este gobierno a manos del pueblo. Y entonces he aquí un ejemplo.
Bueno, espero que en la próxima puedan invitarme a la Ciudadela y verla. Yo comencé mi carrera política en un barrio. No era de constructores, me tocó a mí mismo poner ladrillo y vi lo que es el trabajo comunitario. En 15 días hicieron el alcantarillado sin un peso de ayuda, gente pobre. Yo viví ahí hasta que me fregaron.